¿Alguna vez has escuchado una frase que se clava en tu corazón como un puñal? Esas palabras que la gente susurra cuando cree que nadie está escuchando, esas verdades a medias que se convierten en veneno lentamente filtrado en el alma de quienes las cargan, palabra tras palabra, rumor tras rumor, hasta que el veneno se ha infiltrado tan profundamente que no puedes recordar un momento en que no estuviera allí, un momento en que tu corazón no estuviera envenenado. Son las palabras que las mujeres pronuncian en los salones de té, mientras levantan sus tazas de porcelana fina con los meñiques levantados, sus voces bajando a tonos que apenas si son audibles, pero que pesan infinitamente más que cualquier grito podría pesar. Son las palabras que se susurran en los pasillos de las iglesias después de misa, cuando las señoras se reúnen bajo los arcos de piedra mientras el incienso aún flota en el aire, sus mantillas negras cayendo como sombras sobre sus rostros, sus voces bajando hasta convertirse en confidencias que se comparten como un sacramento de negatividad. En la sociedad de San Miguel de Allende, en los últimos años del siglo XIX, había una frase que circulaba constantemente, una frase que había adquirido el peso de la ley natural, como la gravedad o la forma en que el sol sale cada mañana. Ninguna mujer ha salido feliz de Hacienda Solana. Era una sentencia pronunciada con ese tono particular de certeza que solo tienen aquellos que creen estar hablando de algo ya probado, ya establecido, ya completamente definitivo. Se decía con la seguridad de quien relata un hecho histórico inmutable, como quien describe las estaciones o la forma en que el tiempo fluye inexorablemente hacia adelante, llevándose todo lo que ama en su corriente. Se decía en mercados, se escribía en cartas, se compartía entre amigas, se había convertido en casi una ley de la naturaleza, tan fundamental e indiscutible como las leyes que gobernaban los movimientos de los planetas. Hacienda Solana era una propiedad que capturaba la imaginación de toda la región, una vasta extensión de tierra que pertenecía a la familia Montoya desde hacía generaciones incontables, un lugar de una belleza que hacía daño mirar, hermosa de una forma que era casi ofensiva en su perfección arquitectónica. Los muros de piedra cantera tenían un color rosado que cambiaba mágicamente con la luz del día, brillando como carne viva al atardecer cuando los rayos del sol penetraban en ángulos que solo ocurrían durante esa hora mágica entre el día y la noche, tomando tonos casi grises y melancólicos al amanecer, cuando la luz era apenas suficiente para ver las formas, pero no sus colores verdaderos. El portón principal estaba flanqueado por columnas talladas con una precisión artesanal que hablaba de maestros artesanos trabajando durante meses, quizás años, para perfeccionar cada detalle. Cada flor tallada en la piedra parecía casi viva, como si el artesano hubiera capturado el momento exacto en que una rosa se abría al mundo. Cada vid parecía crecer desde la piedra misma. Pero lo que hacía que la hacienda fuera verdaderamente aterradora no era solo su arquitectura impecable, sino lo que había sucedido dentro de esos muros, la historia que había sido tejida dentro de sus habitaciones, la narrativa de dolor que se había desarrollado entre esas piedras rosadas durante años. Allí vivía Alejandro Montoya, un viudo de 32 años, un hombre que había heredado no solo una fortuna sustancial, sino también lo que parecía ser una maldición, o al menos así parecía a los ojos de la sociedad que lo observaba con una mezcla de fascinación y horror. Tenía una mirada gris, ojos que parecían pertenecer a alguien que ya estaba medio muerto, ojos que veían a través de las personas sin realmente verlas, como si la gente fuera cristal transparente, insubstancial, sin valor real. Había sido un hombre que sonreía en algún momento de su vida, probablemente cuando era niño, tal vez, antes de que las tragedias comenzaran a moldear su rostro. Pero eso había sucedido hace tanto tiempo que nadie podía recordarlo con claridad, nadie que estuviera vivo aún. 2 años atrás, su primera esposa Margarita había muerto en circunstancias que los registros oficiales describían simplemente como fiebre, una palabra que servía como un paraguas para cubrir prácticamente cualquier enfermedad que no pudiera ser identificada específicamente, cualquier muerte que no tuviera un diagnóstico claro. Pero la gente susurraba otras historias en la cocina donde trabajaban, en los campos donde labraban la tierra, en los lugares donde la verdad real podía ser hablada sin miedo a represalias sociales.
Decían que Margarita había muerto de soledad, que su corazón se había desvanecido gradualmente dentro de esa casa fría, como una flor que no recibe agua ni luz. Decían que la indiferencia de su marido había sido un veneno más potente que cualquier enfermedad física, más destructivo que cualquier bacteria o virus que pudiera atacar el cuerpo. Decían que lo que había matado a Margarita no se podía ver en un microscopio, pero se podía ver en sus ojos cada vez que regresaba al comedor después de haber sido ignorada durante una comida entera. Ahora Alejandro se había casado nuevamente, esta vez con Catalina Méndez, una joven de 25 años cuya familia había caído recientemente en desgracia financiera, una caída que había sido repentina, devastadora, casi imposible de recuperarse. Su padre había invertido toda la riqueza familiar en lo que pareció ser una oportunidad de negocios impresionante, un proyecto con inversionistas de importancia que presentaban documentos que parecían legítimos, que parecían estar certificados por todas las autoridades apropiadas. Resultó que era un esquema de fraude, una estructura de estafa que funcionó perfectamente hasta el momento en que dejó de funcionar, en el cual todos los inversionistas perdieron todo, y los que habían puesto su confianza en los estafadores vieron sus vidas desmoronarse en cuestión de semanas. Catalina había entrado a Hacienda Solana hace apenas 3 semanas, viajando en una carreta tirada por caballos lentos que avanzaban con la velocidad de alguien que estuviera en duelo, viendo los muros de piedra rosada acercarse cada vez más con cada hora que pasaba, sintiendo en su pecho ese movimiento particular de un corazón que sabe que algo definitivo está a punto de suceder, algo que quizás no podría deshacer incluso si quisiera hacerlo desesperadamente. Los primeros días de Catalina en Hacienda Solana fueron como entrar en un sueño que gradualmente se convertía en pesadilla, pero tan lentamente que era imposible notar el momento exacto en que la transición ocurría, como si alguien estuviera bajando la temperatura del agua en la que ella flotaba gota a gota, milímetro a milímetro, de forma tan imperceptible que, cuando finalmente se daba cuenta de que se estaba ahogando, ya era demasiado tarde para nadar hacia la superficie. La mañana después de su boda, Catalina se despertó sola en la habitación nupcial, un cuarto enorme con techos altos que debían haber medido casi 4 metros de altura, techos que hacían que se sintiera como un insecto dentro de un palacio de mármol y silencio. Las paredes eran de un color crema pálido que en la luz del amanecer se veían casi grises, casi funerarias, como si la habitación estuviera embalsamada en un color que ya no estaba vivo, que había sido extraído de la vida hace mucho tiempo. Las ventanas daban al este, permitiendo que los primeros rayos del sol penetraran entre las cortinas de damasco pesado, pero de una manera que parecía más acusatoria que iluminadora, como si la luz estuviera señalando cada detalle de su soledad. La cama con sus sábanas de lino blanco que habían sido arrugadas la noche anterior en un acto que había sido más transacción comercial que intimidad. La silla donde Alejandro había dejado cuidadosamente su ropa, doblada perfectamente con esa precisión que caracterizaba cada movimiento que hacía, como si incluso su desorden tuviera que ser ordenado, controlado, perfecto. El matrimonio se había consumado aquella primera noche con la frialdad de una transacción comercial, un deber que Alejandro había cumplido con la precisión de quien realiza una obligación de negocios, algo que debe completarse dentro de un cierto marco de tiempo para satisfacer las expectativas sociales. Había aparecido exactamente a las 10 de la noche, como si hubiera estado consultando un reloj, como si este fuera el momento correcto según algún protocolo social invisible que solo él comprendía. Se había desvestido en la oscuridad, había caminado en silencio, sus pies descalzos, no haciendo ni un sonido en los pisos de madera pulida de la hacienda. Se había acercado a la cama donde Catalina yacía rígida bajo las sábanas, temblando ligeramente, sus ojos fingiendo estar cerrados, aunque estaban completamente abiertos, viendo todo en la oscuridad a través de las grietas de sus párpados, registrando cada detalle de su propia humillación. Lo que siguió no fue violencia exactamente,
porque Alejandro era demasiado cortés, demasiado civilizado, demasiado controlado para ser violento. Pero tampoco fue nada que se aproximara a la ternura o la conexión humana genuina. Fue una ausencia completa de conexión, como si Alejandro estuviera copulando con un fantasma, como si ella no fuera una persona, sino simplemente un recipiente necesario para completar una obligación biológica que la sociedad demandaba. Sus manos no buscaban explorar ni comprender, simplemente realizaban movimientos mecánicos necesarios, movimientos que había aprendido a ejecutar sin pensar, sin sentir, como una máquina que ha sido programada para realizar una función específica. No le besó en la boca, nunca. Sus labios nunca tocaron los suyos, nunca permitió ese acto de intimidad que habría estado más allá de lo meramente funcional, que habría implicado cierto grado de emoción, de deseo genuino. Cuando terminó, tan rápidamente como había comenzado, rodó hacia el otro lado de la cama y en cuestión de minutos su respiración se profundizó, indicando que se había dormido, o al menos que fingía hacerlo con tanta perfección que no había diferencia. Catalina se quedó despierta durante horas, literalmente horas, mirando los cortinajes de damasco rojo que enmarcaban la ventana, viendo cómo el cielo cambiaba gradualmente de negro a gris a azul, mientras la noche se transformaba lentamente en día. Pensaba en su madre, en sus hermanas, en la forma en que su padre le había explicado semanas antes del matrimonio que esto era simplemente lo que hacían las mujeres, que el deber era más importante que el sentimiento, que el cuerpo de una mujer era un bien que pertenecía a su marido como cualquier otra propiedad que heredaba, como una casa o una hacienda o un conjunto de joyas. Cuando finalmente concilió el sueño, fue un sueño inquieto, interrumpido por sueños en los que Margarita la llamaba desde las sombras, advirtiéndole que se fuera, que escapara de esa casa mientras aún pudiera hacerlo, que no permitiera que la misma indiferencia que la había matado la consumiera también a ella. Alejandro nunca la besó en la boca durante esos primeros días, nunca le tomó la mano sin que fuera necesario hacerlo en público para mantener las apariencias. Nunca le dirigió una palabra que no fuera una instrucción práctica o una observación sobre algo funcional. Su voz era correcta, su comportamiento era irreprochable según los estándares de la época, sus modales eran impecables en todas las situaciones sociales, pero su total indiferencia era más cortante que cualquier crueldad abierta hubiera podido ser, porque la crueldad al menos reconoce la existencia de su víctima, mientras que la indiferencia la borra completamente. Catalina se despertaba cada mañana preguntándose si seguía siendo una persona o si había comenzado a desvanecerse como Margarita antes que ella, si los días que pasaba silenciosamente en esa casa la estaban borrando lentamente de la existencia, píxel a píxel, como una fotografía expuesta demasiado tiempo a la luz. La casa estaba dirigida por la señora Francisca, una mujer de 60 años, con un rostro tallado en piedra por décadas de obligaciones, por años de servicio leal a una familia que la veneraba no como persona, sino como parte del mobiliario de la hacienda. Tenía los ojos de alguien que ha visto suficientes tragedias para llenar varias vidas, los ojos de alguien que ha aprendido a ver dolor sin permitirse reaccionar a él. Francisca miraba a Catalina con expresión de compasión que solo se otorga a alguien cuyo destino ya ha sido decidido, la mirada de alguien que ha visto esta película antes, que conoce exactamente cómo va a terminar, que ya ha visto a otras mujeres caminar por este mismo camino hacia la misma conclusión inevitable. El Señor prefiere orden, le dijo Francisca aquella primera mañana mientras mostraba a Catalina los pasillos interminables, las habitaciones que parecían multiplicarse según la joven caminaba, los rincones de la casa que parecía tener más espacio vacío que ocupado. El Señor no gusta de ruido. El Señor desayuna a las 7 en la sala de desayunos y espera que la señora esté arreglada para las 8 en punto. El Señor cena a las 7 de la noche. Entre esas horas, el Señor realiza sus asuntos en el despacho y prefiere no ser molestado. El Señor no aprecia que las mujeres hablen durante las comidas a menos que le dirijan la palabra directamente. El Señor tiene ciertos estándares y espera que se cumplan sin necesidad de recordárselos constantemente. Las palabras de Francisca no eran crueles, porque Francisca no era una mujer cruel, pero eran algo infinitamente peor que la crueldad. Eran descripciones objetivas de una vida que Catalina
tendría que vivir, un manual de instrucciones para su propia desaparición gradual. Las comidas eran eventos formales, donde los dos se sentaban en extremos opuestos de una mesa de roble macizo que podría haber sido una habitación entera. Tan grande era, tan imposible era el espacio entre ellos. El tiempo ha estado cálido estos días, decía Alejandro, sus ojos fijos en el plato que tenía adelante, en la comida que masticaba mecánicamente, evitando el contacto visual, evitando cualquier conexión que pudiera sugerir que reconocía su existencia. Sí, muy cálido, respondía Catalina, sabiendo que no era seguro decir nada más, que cualquier expansión de esa respuesta sería interpretada como impertinencia o como un intento de ser interesante, que un hombre como Alejandro no deseaba tener que escuchar a una mujer desarrollar sus pensamientos, sus sentimientos, su perspectiva sobre el mundo. Nunca preguntaba por Margarita, aunque la casa estaba llena de evidencias de su existencia, aunque era imposible ignorar su presencia espectral en cada rincón, en cada habitación, en cada silencio que caía entre Alejandro y Catalina como una tercera presencia invisible. Un retrato de ella colgaba en la galería principal, su joven rostro sonriendo hacia la cámara, como si tuviera fe en que la vida traería alegría, como si no supiera que sus días estaban contados, que la indiferencia estaba cerca. Las iniciales de Margarita estaban bordadas en los manteles, pequeños fragmentos de su identidad tejidos en el lino, recordatorios constantes de que había otra mujer aquí, que ella no era la primera, que el trabajo de la invisibilidad ya había comenzado hace 2 años con alguien más. Había flores secas en un jarrón de porcelana en el salón de música, flores que alguien había olvidado colocar en agua años atrás y que permanecían como un monumento a la vida que una vez floreció brevemente en esos muros antes de ser sofocada bajo el peso de la indiferencia. En aquellos primeros días, mientras Catalina intentaba adaptarse a la frialdad de Alejandro, mientras intentaba aprender los rituales y las reglas de Hacienda Solana, mientras intentaba mantenerse visible en una casa que parecía diseñada para hacerla invisible, pasaban las noches en un silencio que era casi insoportable. Las noches en la hacienda eran particularmente difíciles, porque después de que oscurecía, después de que los criados se retiraban a sus propios aposentos, después de que la casa entera se sumía en una quietud que parecía casi sagrada en su profundidad, Catalina se enfrentaba a sus pensamientos más oscuros, a sus miedos más profundos, a la sensación creciente de que había cometido un error monumental al aceptar este matrimonio. Cada noche que pasaba, sin que Alejandro le hablara verdaderamente, sin que le tocara con algo que se aproximara a la ternura, era una noche que parecía llevarla más cerca del abismo. Comenzó a comprender, durante esas largas noches, lo que Margarita debía haber sentido, cómo la lenta erosión de la esperanza podría convertirse en una enfermedad tan real como cualquier fiebre física. Comenzó a notar pequeños detalles que la asustaban, la forma en que Alejandro miraba a través de ella cuando comían juntos, la forma en que sus ojos nunca se enfocaban realmente en su rostro, la forma en que parecía estar mirando algo infinitamente más allá de ella, algo que podría estar en el pasado o el futuro, pero definitivamente no en el presente. Y con cada día que pasaba de esta manera, Catalina sentía que una parte de sí misma estaba siendo lentamente borrada, como si el acto mismo de ser ignorada fuera una forma de violencia lenta y sistemática. Mientras tanto, en el despacho de Alejandro, en esa habitación oscura donde pasaba la mayor parte de sus horas, donde revisaba documentos de propiedad y cartas de negociantes, donde gestionaba los asuntos de la hacienda, con una precisión meticulosa que era su única forma de mantener el control de algo en su vida, Alejandro experimentaba su propio tipo de infierno. Aunque no lo sabía conscientemente, aunque no se permitía admitir plenamente lo que estaba sucediendo, estaba repitiendo los patrones que lo definían. Estaba cometiendo el mismo error que había cometido con Margarita, y ese error se derivaba de un miedo tan profundo, tan fundamental, que lo paralizaba completamente.
El miedo a amar, el miedo a ser vulnerable, el miedo a que si se permitía sentir algo verdadero por esta mujer joven que dormía en la habitación contigua a la suya, su corazón podría quebrarse de la misma manera que se había quebrado el de su madre, que se había quebrado cuando su padre murió. Era un miedo que lo mantenía prisionero, un miedo que lo hacía incapaz de cruzar la distancia entre su frialdad y su verdadera naturaleza, que se suponía que era capaz de amar profundamente, que quería amar profundamente, pero que no podía permitirse hacerlo. Fue durante la tercera semana cuando Catalina descubrió el diario de Margarita, un objeto que cambiaría todo irrevocablemente, que la colocaría en una encrucijada donde tendría que decidir si aceptaría su destino asignado o si lucharía contra él con toda la fuerza que pudiera reunir. Estaba en el salón de música, buscando una clave que Alejandro le había pedido que reparara sin explicación, una tarea aparentemente sin importancia, que era claramente simplemente una forma de mantenerla ocupada, de mantenerla invisible, cuando su mano rozó un panel de madera en la pared que cedió ligeramente bajo la presión, revelando un espacio, hueco que obviamente había sido ocultado deliberadamente, cuidadosamente, por alguien que no deseaba que nadie más encontrara lo que estaba guardado allí. Dentro, cuidadosamente colocado como un tesoro, como algo de incalculable valor, había un diario con cubierta de cuero marrón desgastado por el tiempo, y en la primera página, escritas en caligrafía elegante aunque claramente temblorosa, estaban las iniciales MC, el Margarita Catalina, aunque ese no era exactamente el nombre completo de la primera esposa de Alejandro, lo cual significaba que había estado usando este espacio para escribir algo que nadie debía ver, algo que ella había querido mantener secreto de todos, incluyendo a su esposo. Sus manos comenzaron a temblar, incluso antes de que las colocara en el diario, como si su cuerpo supiera instintivamente lo que estaba a punto de descubrir, como si supiera que leer estas palabras iba a cambiar algo fundamental en ella. Sintiéndose culpable de violar esa privacidad, de leer las palabras que una mujer muerta había escondido del mundo, pero impulsada por algo más fuerte que la prudencia, por la necesidad fundamental de comprender qué había sucedido aquí. ¿Por qué Margarita había muerto? Si realmente había sido la fiebre que los médicos proclamaban, o si había sido algo mucho más oscuro, más silencioso, más sistemático. Abrió el diario con cuidado reverente. Las páginas estaban llenas de una escritura delgada y angulosa que se hacía cada vez más pequeña conforme avanzaban las entradas, como si la escritora estuviera gradualmente perdiendo espacio en la página y en el mundo, como si su vida se estuviera comprimiendo, reduciéndose, desapareciendo. En las primeras entradas había esperanza, había fe en que las cosas mejorarían con el tiempo. Hoy Alejandro no me miró durante el desayuno. Comió mientras leía el periódico, como si yo fuera parte del mobiliario, una silla o una mesa, algo que existe solo para servir un propósito funcional. ¿Acaso tan pronto después del matrimonio, una esposa se convierte en invisible? No puedo ser la única mujer que siente esta soledad mientras está casada, ¿verdad? Debe haber algo mal conmigo, algo que no le agrada, algo que lo hace incapaz de verme realmente. Más adelante, conforme las semanas se convertían en meses, la esperanza comenzaba a desvanecerse. Las palabras se hacían más oscuras, más desesperadas. He estado aquí 183 días. He intentado aprender qué le agrada, qué lo hace sonreír, qué lo haría mirarme como lo hace con sus caballos, con respeto, con reconocimiento de que existe. Pero es como tratar de atrapar el humo. Es como perseguir algo que no tiene sustancia, que desaparece cuando intentas tocarlo. Hay algo dentro de él que está roto, o quizás nunca estuvo entero. Encuentro que ya no sé quién soy sin un reflejo de mí misma en los ojos de otra persona. Sin su amor, sin su atención, me estoy convirtiendo en un fantasma que cena sola en una mesa de roble cada noche. Y en las últimas entradas, escritas cuando Margarita ya estaba enferma, cuando la fiebre ya estaba debilitando su cuerpo, cuando podía sentir que la vida la estaba abandonando, la escritura se hacía casi ilegible, como si la enfermedad la estuviera borrando tanto física como mentalmente. He dejado de rezar, no veo el punto. Dios no escucha a las mujeres invisibles. He dejado de esperar. La esperanza es el lujo de alguien que tiene algo por lo que vivir. He dejado de ser. Si muero aquí, alguien lo notará. Alejandro notará que estoy muerta, o haré a través de la muerte lo que no pude hacer en vida, que es permanecer invisible.
Catalina cerró el diario con las manos temblando, violentamente, sus ojos ardiendo de lágrimas que surgían de un lugar profundo en su alma, un lugar que ni siquiera sabía que existía, su corazón palpitando con una emoción que era parte horror y parte rabia, parte compasión por la mujer muerta y parte determinación de no permitir que el mismo destino la consumiera. En ese momento preciso, en ese instante exacto, cuando sus manos tocaron las últimas palabras de una mujer muerta cuya vida había sido sistemáticamente borrada, cuya voz había sido silenciada por la indiferencia de un hombre que era demasiado cobarde para abrirse, algo cambió fundamentalmente dentro de ella, algo en lo más profundo de su ser experimentó una transformación que era casi física, casi violenta. No fue una decisión consciente realizada en el nivel racional de su mente, sino algo más profundo, más primitivo, una transformación de su ser que le gritaba, que la sacudía, que le exigía que no permitiera que el mismo destino la atrapara, que no se permitiría a sí misma ser lentamente asesinada por la indiferencia de un hombre que era incapaz de amar, que lucharía con cada fibra de su ser por su derecho fundamental a existir, a ser visible, a importar. Lo que Catalina leyó en ese diario fue una anatomía completa del sufrimiento lento, una documentación meticulosa de cómo una vida puede ser sistemáticamente destruida no a través de violencia dramática, sino a través de la ausencia completamente deliberada de atención, de cuidado, de reconocimiento de que la otra persona existe. Cada página parecía más desesperada que la anterior. Cada entrada revelaba cómo la esperanza inicial de Margarita, de que tal vez había cometido un error, de que tal vez Alejandro se calentaría eventualmente, de que tal vez si ella simplemente era más paciente, más comprensiva, más sumisa, finalmente sería vista, se fue erosionando gradualmente hasta que no quedó nada sino un cascarón vacío. Lo que leyó fue esencialmente una carta de despedida lentamente escrita a lo largo de meses. Una mujer documentando su propia desaparición. Una mujer consciente de que estaba siendo lentamente borrada, pero sin poder detenerlo, sin tener el poder o el coraje o la capacidad de exigir cambio como Catalina estaba determinada a hacer. Las últimas palabras del diario fueron particularmente devastadoras porque no estaban escritas con rabia o incluso con desesperación, sino con una aceptación quieta y total de su destino. Era como si Margarita simplemente hubiera decidido dejar de existir antes de que su cuerpo tuviera la decencia de morir. Y esa verdad, esa horrible verdad de que Margarita había sido asesinada no por Alejandro exactamente, sino por su indiferencia, por su incapacidad o su falta de voluntad de amar, fue lo que encendió algo dentro de Catalina. Fue lo que la transformó de una mujer asustada que estaba considerando la posibilidad de sufrir el mismo destino, en una mujer furiosa que estaba determinada a que eso no sucedería, que estaba decidida a exigir justicia, no solo para sí misma, sino también retroactivamente para Margarita, cuya muerte podría haber sido evitada si hubiera habido alguien lo suficientemente fuerte como para insistir en el cambio. Esa noche, cuando Alejandro entró a sus aposentos con su frialdad habitual, cuando entró a esa hora exacta que era el momento designado de cumplimiento de deberes conjugales, esperando encontrarla en la cama, esperándolo sumisamente como había estado las otras noches, Catalina no estaba en la cama. En su lugar estaba de pie ante la ventana, mirando los jardines marchitos que se extendían bajo la luz plateada de la luna. Cada flor muerta, un pequeño monumento a la negligencia. Cada camino cubierto de maleza, un símbolo de abandono. Cada árbol talado, una evidencia de que nadie había cuidado esta tierra con amor durante años. Cuando Alejandro entró, ella se dio la vuelta lentamente y lo enfrentó directamente, sus ojos brillantes de rabia e inteligencia, sosteniendo el diario abierto en sus manos, de una manera que dejaba claro que su secreto había sido descubierto, que su silencio cómplice había sido roto, que tendría que confrontar aquello de lo que había estado huyendo durante años. «He encontrado el diario de Margarita», dijo Catalina, su voz sorprendentemente firme, considerando que su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo e ira controlada. «He encontrado el testimonio de su muerte, escrito en su propia mano,
antes de que la fiebre la reclamara completamente, antes de que la indiferencia terminara el trabajo que había comenzado. No fue accidente que lo encontrara. Lo busqué deliberadamente. Necesitaba entender qué le sucedió a la mujer que fue tu esposa, porque tenía miedo, mucho miedo, de terminar como ella, de permitir que la misma indiferencia que la mató lentamente terminara conmigo también. El silencio que siguió fue el más pesado que Catalina jamás hubiera experimentado. Un silencio que parecía tener un peso físico, que presionaba contra sus oídos, que amenazaba con ahogarla con su volumen, con su intensidad, con su absolutez total. Alejandro caminó hasta el escritorio que estaba cerca de la ventana, donde se sentó como si sus piernas hubieran dejado de tenerlo, como si la verdad lo hubiera debilitado hasta el punto en que ya no podía mantenerse de pie. Su rostro se convirtió en una máscara de emociones en conflicto. Sorpresa de que el diario hubiera sido encontrado, culpa de que sus contenidos fueran conocidos, ira de que su privacidad hubiera sido violada, dolor de recordar lo que había hecho a Margarita, todo desfilando en segundos, cada uno dejando su marca visible antes de ser rápidamente reemplazado por el siguiente. Cuando finalmente habló, después de lo que parecieron horas pero fueron probablemente solo minutos, su voz no era la voz controlada y distante de siempre, sino algo más crudo, más honesto, algo que sonaba como si viniera de un lugar profundo dentro de él que había estado sellado durante años, décadas quizás. El diario fue una sorpresa para mí también, dijo. Y en esas palabras, Catalina escuchó una admisión de que él nunca había visto el contenido, que él había ignorado completamente el sufrimiento de su primera esposa con la misma indiferencia que ahora amenazaba con tragarse a Catalina. Encontré ese diario hace un año, 6 meses después de que ella muriera de esa fiebre que todos creemos que fue simplemente una enfermedad biológica, una de esas cosas que le sucede a veces a las personas sin razón aparente. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de quién había sido ella realmente, de la magnitud de lo que le había hecho con mi negligencia, con mi frialdad, con mi incapacidad de amar, con mi absoluta y deliberada decisión de no intentar siquiera ser un esposo en cualquier sentido que importara. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, colocando su frente contra el cristal, como si sintiera la necesidad física de enfriar sus pensamientos, que ardían con culpa, con remordimiento, con la destructiva certeza de que él era responsable de la muerte de una mujer, de que él había matado a Margarita tan seguramente como si la hubiera envenenado. Cuando decidí casarme nuevamente, cuando vi a tu familia en su situación desesperada y decidí que podría ser lo que necesitaba, fue porque creí que si tenía una segunda oportunidad, haría las cosas de manera diferente, que aprendería de mis errores, que sería un esposo diferente, que permitiría que el amor entrara en mi vida. Pero veo ahora, con la claridad del espejo que me estás sosteniendo, que simplemente estaba repitiendo el mismo patrón, como si la indiferencia fuera el único lenguaje que verdaderamente hablaba, como si fuera incapaz de ser algo diferente a lo que ya era. Las palabras salían de él como sangre de una herida que al fin se estaba permitiendo desangrar, como si la verdad que había estado guardada durante años, durante toda su vida realmente, finalmente estuviera encontrando su salida. Aquella noche fue probablemente la más importante de toda la historia de ambos, no porque fuera violenta o dramática, sino porque fue completamente honesta de una manera que ni Alejandro ni Catalina habían experimentado antes. Mientras hablaban, mientras Alejandro confesaba sus traumas y Catalina expresaba sus demandas, algo fundamental cambió en la atmósfera misma de la hacienda. Es como si las piedras de la casa, que habían absorbido décadas de dolor y silencio, finalmente estuvieran siendo permeadas por palabras de verdad. El aire se sentía diferente, la habitación se sentía diferente, el mundo se sentía diferente. Cuando Catalina finalmente mencionó el diario de Margarita, cuando pronunció esas palabras que habían estado guardadas en su corazón durante días, fue como si abriera una puerta que había estado cerrada durante toda la vida de Alejandro. Una puerta que ni él sabía que existía. Las palabras sobre la fiebre, sobre la lentitud de la desaparición de Margarita, sobre cómo su indiferencia había sido sistemática y letal, penetraron profundamente en el pecho de Alejandro. Y aunque no fue fácil, aunque cada palabra pareció costar un
esfuerzo emocional incalculable. Permitió que la verdad lo tocara. Permitió que la culpa lo tocara. Permitió que el remordimiento lo tocara. Y en ese acto de permitir, en ese acto de vulnerabilidad forzada pero genuina, comenzó el verdadero proceso de transformación. ¿Por qué?, preguntó Catalina, su voz ahora tomando un tono diferente, menos de rabia y más de genuina confusión, aunque ya conocía intuitivamente la respuesta, porque en la sociedad donde vivían no se permitía a los hombres ser vulnerables, no se permitía que hablaran de emociones, que reconocieran debilidades, que pusieran sus corazones a merced del juicio de otros. ¿Por qué no simplemente la amaste? ¿Por qué no simplemente permitiste que fuera feliz? Margarita amaba a Alejandro. Sus palabras están llenas de amor, están llenas de esperanza, de que todo podría ser diferente si simplemente te permitieras serlo, si simplemente bajaras tu guardia, aunque fuera por un momento. ¿Por qué fue tan imposible para ti? Alejandro se dio la vuelta lentamente hacia ella, y cuando sus ojos grises encontraron los de Catalina, ella vio en ellos una profundidad de dolor que no había notado en aquellos primeros días. Un dolor que parecía genuino y profundo, y quizás incluso redentor. Era como si todo el sufrimiento que había infligido a otros hubiera estado guardado en esos ojos todo el tiempo, esperando a ser visto, esperando a ser reconocido, esperando a ser validado. Porque cuando murió mi padre, comenzó a decir, su voz temblando ligeramente, yo tenía 17 años, y era la noche después del funeral, en los pasillos oscuros de esta misma hacienda. Mi madre estaba deshecha de dolor, destrozada, irreconocible, como si le hubieran arrancado el alma de su cuerpo y la hubieran dejado como una cáscara vacía, un fantasma que respiraba, pero que no estaba verdaderamente vivo. Hice un juramento esa noche, mientras la veía en ese estado de absoluto desolación, de que nunca permitiría que mi corazón se quebrara de la misma manera, que construiría una barrera tan sólida que nada podría penetrarla, que ningún amor, ninguna conexión humana tendría jamás el poder de destruirme como el amor había destruido a mi madre. Construí una armadura de indiferencia tan sólida que con el tiempo olvidé cómo quitármela. Olvidé que la había puesto como defensa temporal contra el dolor. He pasado toda mi vida viviendo dentro de esa armadura, pensando que era fortaleza, cuando realmente era solo una prisión que construí para mí mismo, y que sin saberlo, también construí para cualquier mujer que tuviera la mala suerte de casarse conmigo. Catalina escuchó esta confesión como si aprendiera un idioma completamente nuevo, un lenguaje de dolor que se manifestaba como frialdad, como negligencia, como una forma de crueldad tan profunda que ni siquiera quien la ejercía comprendía plenamente su magnitud. Ni siquiera Alejandro parecía entender completamente el alcance de lo que su indiferencia había logrado, cómo había destruido una vida, cómo había robado a Margarita la oportunidad de ser amada. Su ira disminuyó en ese momento, transformándose en algo más complejo que incluía compasión, pero que no era dominado por ella, algo que reconocía que Alejandro era a la vez víctima y perpetrador de un ciclo destructivo, que su dolor había sido realmente genuino, que su trauma lo había moldeado de formas que ni siquiera él comprendía completamente. Tengo condiciones, dijo Catalina, su voz firme como acero, su tono dejando claro que esto no era una solicitud, sino un requisito no negociable para cualquier futuro que tuvieran juntos, para cualquier posibilidad de que este matrimonio fuera algo más que otro instrumento de destrucción. Si vamos a hacer esto, si voy a permitir que intentemos nuevamente, si voy a dar a este matrimonio una oportunidad real de ser algo más que un acuerdo notariado de negligencia mutua, las cosas deben cambiar fundamentalmente, no porque lo merezca yo, aunque lo merezco, sino porque ambos merecemos la oportunidad de ser humanos completos, no sombras viviendo en una casa llena de silencio. Quiero que convides a gente a esta casa. No queremos que Hacienda Solana sea una tumba silenciosa donde la vida viene a morir. Quiero música, risa, luz, evidencia de que las personas viven aquí, de que no estamos ambos caminando hacia nuestra propia muerte lentamente. Quiero que me hables de cosas que no sean sobre los cultivos, o el clima, o los negocios. Quiero saber qué hace que tu corazón se acelere, qué sueños tuviste cuando eras un niño, antes de que tu padre muriera y construyeras esta armadura. Quiero que toques mi mano no porque sea una obligación matrimonial, sino porque lo desees genuinamente, porque encuentres algo en mí que te atraiga, que te haga querer estar cerca de mí. Y si no puedes hacer estas cosas, si eres demasiado cobarde o demasiado dañado para liberarte de esa armadura, entonces me iré. Tomaré el dinero que me corresponde como viuda, que sé que es generoso según los términos de nuestro contrato matrimonial, y me iré de aquí y viviré mi vida en un lugar donde pueda ser visible, donde pueda existir
existir sin estar constantemente muriendo lentamente. Alejandro la escuchó completamente, sin interrumpir, sin desviarse, sin esa mirada ausente que había caracterizado sus conversaciones anteriores. Sus ojos permanecieron fijos en ella todo el tiempo, y en esos ojos, Catalina vio que algo estaba cambiando, que sus palabras estaban penetrando esa armadura, que quizás el hombre dentro de toda esa frialdad aún seguía vivo, aún podía ser alcanzado, aún podría ser redimido. Y cuando ella terminó, cuando sus palabras se habían agotado y quedó el silencio esperando su respuesta, su reacción, su juicio, Alejandro asintió lentamente y comenzó a hablar. «Tienes derecho a todo eso y más», dijo, su voz todavía temblando ligeramente, pero con una determinación nueva, una voluntad que Catalina nunca había visto en él antes, como si algo dentro de él hubiera despertado finalmente, hubiera decidido luchar por su propia redención. «De hecho, mereces una vida plena de amor y de alegría y de ser completamente visto por alguien que valora cada parte de quien eres. Pero te pido una cosa, una sola cosa en retorno, una oportunidad de probarte a mí mismo que soy capaz del cambio, que el hombre que he sido no es el hombre que tengo que seguir siendo. Dame tiempo, no todo el tiempo que necesites, porque eso sería otra forma de negligencia, otra excusa para retrasar el cambio indefinidamente, pero sí un tiempo real, medible, tangible. 3 meses exactamente, 90 días. Si en 3 meses no he cambiado lo suficiente, si todavía ves los mismos patrones de frialdad y distancia, si aún te sientes invisible y negligida, si aún sientes como si estuvieras muriendo lentamente en esta casa, como Margarita murió, dirás con mi bendición completa y mi ayuda, y jamás te lo impediré, jamás intentaré convencerte de que te quedes. Tendrás mi palabra de honor de caballero, y la palabra de honor de un caballero es lo único de lo que realmente tengo que ofrecerte. Durante los 3 meses, el progreso no fue lineal ni predecible. Había días en que Alejandro parecía estar retrocediendo, días en que la armadura volvía a levantarse, días en que miraba a Catalina con esa expresión distante que la había caracterizado al principio. Pero después de esos días, había otros en que el avance era visible, casi tangible, cuando Alejandro se permitía demostrar un pequeño gesto de afecto, cuando sus ojos se enfocaban realmente en ella por primera vez en horas, cuando sus palabras llevaban un peso emocional que antes estaba ausente. Era un proceso de 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, como alguien que está aprendiendo a caminar nuevamente después de una parálisis de años. La señora Francisca observaba todo esto en silencio, con una expresión que había adquirido una calidad diferente, una expresión que sugería esperanza cautelosa, que sugería que quizás, solo quizás, esta casa podría ser diferente de lo que había sido. Los jardineros notaron que Alejandro comenzó a pasar más tiempo en los jardines, no solo caminando con Catalina, sino también trabajando realmente en la restauración de las plantas, sus manos ensuciadas de tierra, su rostro expuesto al sol, como si al trabajar con la tierra estuviera simultáneamente plantando las semillas de su propia transformación. La música tuvo un efecto particularmente profundo en él. Había una noche, 3 semanas después de que los músicos comenzaran sus visitas semanales, cuando uno de los violinistas tocó una pieza que pareció atravesar completamente la armadura de Alejandro. Catalina lo vio llorar silenciosamente en la esquina de la sala, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras la música continuaba, y supo, en ese momento, que algo verdadero estaba sucediendo, que el hombre dentro de la armadura estaba despertando finalmente. Los 3 meses que siguieron fueron como presenciar una resurrección gradual, no solo de Alejandro como persona, sino de toda Hacienda Solana, como un organismo vivo que estaba siendo despertado de un letargo de años, de una muerte en vida que había definido la propiedad durante demasiado tiempo. Alejandro comenzó a aparecer en los salones a horas inusuales, no con la expresión ausente de un hombre cumpliendo obligaciones matrimoniales, sino con la curiosidad genuina de alguien que redescubría un mundo que había ignorado deliberadamente durante toda su vida adulta. Contrató a músicos de la Ciudad de México para que vinieran cada semana, primero solo un violinista solitario, y después gradualmente un pequeño cuarteto de cuerda, música clásica que resonaba a través de los pasillos que habían estado silenciosos durante años, que penetraba en las habitaciones vacías como si fuera un espíritu despertador. Aunque al principio Alejandro se sentaba en la esquina más lejana de la sala de música con una expresión de profunda incomodidad, como si la música fuera algo físicamente doloroso, como si cada nota lo obligara a confrontar décadas de emociones reprimidas, de dolor que había estado enterrado tan profundamente que ni siquiera él sabía que estaba allí. Gradualmente comenzó a relajarse, a permitir que su cuerpo se soltara de la rigidez que lo caracterizaba, a permitir que la música lo penetrara no simplemente con sus oídos, sino con su alma entera, con cada célula de su cuerpo. Comenzó a acercarse más a donde estaban los músicos, poco a poco, semana tras semana, como si estuviera en un viaje de descubrimiento. Comenzó a permitir que su expresión cambiara mientras escuchaba, a permitir que las lágrimas salieran cuando la música lo tocaba en lugares profundos que ni siquiera sabía que existían. Comenzó a pedir que los músicos tocaran piezas específicas, piezas
piezas que claramente significaban algo para él, piezas que lo transportaban a lugares en su memoria que había selladero hace años, momentos de su juventud que había enterrado bajo el peso de la obligación. Los invitó a venir con más frecuencia, primero una vez a la semana, luego 2 veces, luego casi todos los días, como si tuviera miedo de lo que sucedería si no estuviera escuchando música constantemente, como si la música fuera lo único que lo mantenía conectado a la vida, lo único que lo mantenía de convertirse nuevamente en la piedra que había sido. Mientras pasaban esos 3 meses, cada día que transcurría parecía tener su propio carácter, su propio significado. Los primeros días fueron los más difíciles, cuando Alejandro estaba luchando contra cada instinto que lo empujaba a volver a su armadura protectora. Hubo noches en que Catalina lo escuchaba pasearse en su habitación, incapaz de dormir, clearly wrestling with demons that had ruled his life for decades. Hubo momentos en que casi parecía que todo se desmoronaría, en que la tentación de volver a la frialdad era casi irresistible. Pero cada vez que Alejandro sentía el impulso de retroceder, cada vez que la armadura amenazaba con levantarse nuevamente, algo lo detenía. Algo lo hacía pensar en el diario de Margarita, en las palabras de Catalina, en la promesa que había hecho. Y esa promesa, ese compromiso que había asumido ante alguien más, resultó ser más fuerte que todos sus instintos de autopreservación. La música jugó un papel fundamental también. Las sesiones semanales con los músicos se convirtieron en rituales de transformación, momentos en los que la barrera entre el Alejandro que había sido y el Alejandro que estaba intentando ser se volvía permeable. Invitó a amigos que no había visto en años, amigos de la universidad, amigos de su infancia, amigos que miraban a Alejandro con sorpresa genuina y a menudo con una mezcla de felicidad escéptica, porque habían olvidado completamente cómo era verlo sonreír genuinamente. No esa sonrisa fría de cortesía que uno aprende en la sociedad, esa sonrisa que parece más una contracción facial que una expresión de emoción, sino una sonrisa que llegaba profundamente a sus ojos grises y los hacía brillar con algo parecido a la esperanza, a la humanidad recuperada, a la posibilidad de una vida mejor. Estos amigos veían a Catalina y entendían inmediatamente qué había sucedido, que de alguna manera esta mujer joven, aparentemente frágil, había logrado lo que ninguna otra circunstancia en la vida de Alejandro había logrado, que había encontrado la llave a la prisión, que él mismo había construido tan cuidadosamente durante décadas. Con Catalina, el cambio fue aún más dramático, más visible, más profundo que cualquier cambio que pudiera observarse en otros aspectos de la vida de Alejandro. Comenzó a buscarla en las mañanas, no como una obligación calendario que debía ser cumplida, sino como un deseo visceral, como si su presencia fuera lo que lo hacía sentir vivo, como si cada día que comenzaba sin verla fue un día perdido, un día que no merecía ser vivido. Caminaban juntos en los jardines que la señora Francisca y los jardineros, bajo las nuevas instrucciones de Catalina, estaban restaurando lentamente de su estado de muerte, de su aparente eternidad de negligencia. Las rosas comenzaron a florecer nuevamente, tímidamente al principio, como si no estuvieran seguras de si era seguro vivir nuevamente. Los caminos fueron limpiados de maleza y gravilla nueva fue esparcida, creando senderos que invitaban al paseo y a la exploración. Las fuentes fueron limpiadas completamente y sus sistemas fueron reparados meticulosamente, y las aguas fluyeron nuevamente, brillando en la luz del día como joyas líquidas que reflejaban el cielo. Alejandro le contaba historias de su infancia que revelaban los puntos exactos donde su corazón había comenzado a endurecerse, donde había erigido las primeras piedras de su fortaleza emocional. Historias que mostraban que alguna vez había sido diferente, que alguna vez había sido capaz de sentir. Le preguntaba sobre sus sueños, sobre sus aspiraciones, sobre sus miedos más profundos, sobre las pequeñas cosas que constituyen a una persona completa, las cosas que hacen que una vida valga la pena vivirla, las cosas que distinguen a un ser humano de un autómata, y escuchaba las respuestas con la atención completa de alguien que al fin había aprendido a ver verdaderamente, que al fin comprendía que ver a otra persona, realmente verla, era el acto más revolucionario y más importante que podía realizar. Y cuando sus manos se tocaban, ya sea por accidente mientras caminaban por los senderos recién restaurados, o por diseño cuando él buscaba su mano en las noches, cuando se recostaban juntos, el gesto llevaba el peso de un verdadero afecto, no de obligación, no de deber conyugal, sino de un profundo y creciente amor que estaba siendo finalmente permitido existir, permitido crecer, permitido transformar toda su vida. Una noche, cuando los 3 meses estaban casi terminados, cuando Catalina estaba a solo días de tener que decidir si se iría o se quedaría, Alejandro condujo a Catalina a la sala de música, donde había arreglado una sorpresa que la dejaría sin aliento y sin palabras durante varios minutos. Había velas, docenas de ellas, quizás un centenar dispersas por toda la sala, creando un espacio que parecía completamente desprendido del mundo real, flotando en una luz dorada que danzaba contra las paredes de piedra, que hacía que las sombras bailaran como si tuvieran vida propia. Los músicos que habían
habían sido contratados para venir cada semana durante estos 3 meses, estaban allí, pero no estaban tocando, simplemente esperaban, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Quería preguntarte algo, dijo Alejandro, y aunque sus palabras eran simples, su tono era el de alguien que estaba colocando su corazón entero en el balance, arriesgándolo todo, a que su transformación fuera suficiente, a que lo que había llegado a sentir por esta mujer fuera correspondido. He tenido 3 meses para pensar en lo que significa amar verdaderamente, lo que significa ser visto completamente, lo que significa permitir que alguien más importe no solo en tu vida, sino en tu corazón, en tu alma. He tenido 3 meses para reconstruirme a mí mismo desde los cimientos, para desmontar la armadura que construí durante décadas, para permitirme ser vulnerable de una manera que pensé que era imposible. Y en cada día de esos 3 meses, en cada momento que he pasado contigo, he llegado a amarte más de lo que creía posible amar a otra persona, más de lo que sabía que era posible sentir. ¿Permanecerías aquí? No porque estés obligada por un contrato de matrimonio que fue originalmente solo dinero disfrazado de romance, sino porque deseas hacerlo genuinamente, porque amas a la persona que he llegado a ser o que estoy intentando llegar a ser, porque crees que juntos podemos construir algo real, algo verdadero, algo que valga la pena vivir. Permanecerías como mi esposa, como la persona que amo profundamente, como la mitad de mi vida, como el otro latido de mi corazón. Catalina, quien había estado controlándose durante esos 3 meses, quien había estado permitiendo que la esperanza creciera cuidadosamente dentro de ella, como una flor que finalmente estaba siendo regada después de años de sequía existencial, quien había estado esperando pacientemente para ver si Alejandro sería capaz de cambiar verdaderamente, si este hombre podría ser redimido de su propia frialdad. Finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de dolor como las que había derramado tantas noches en soledad en sus aposentos, temiendo por su futuro, temiendo que terminaría como Margarita, sino lágrimas de alivio, de alegría absoluta, de la profunda satisfacción de saber que su riesgo había valido la pena, que su demanda de cambio no había sido en vano, que el hombre dentro de la armadura realmente estaba allí, esperando a ser descubierto. Sí, dijo, su voz apenas audible pero resonante en el silencio de la sala de música, una palabra simple que significaba todo. Permanezco, me quedo aquí, contigo, para siempre si me lo permites, porque he llegado a amarte también, porque he visto lo que hay debajo de esa armadura, y es hermoso, es verdadero, es genuino. Me quedo porque creo que juntos podemos construir algo real, algo que Margarita nunca pudo tener, algo que podría haber salvado su vida si alguien la hubiera amado de esta manera. Y fue en ese momento preciso que los músicos comenzaron a tocar, una pieza de Vivaldi que parecía haber sido elegida específicamente para ese momento de culminación, una música que capturaba la alegría del renacimiento, la belleza de ser finalmente visto, la gloria de una vida que finalmente merecía ser vivida, la promesa de un futuro diferente. Alejandro tomó a Catalina en sus brazos, la besó en la boca por primera vez con genuino amor, un beso que no era obligación, sino amor puro, un beso que sabía a libertad para ambos, a redención, a la posibilidad de que incluso las vidas más rotas pudieran sanarse. La noticia de la transformación de Hacienda Solana se extendió por San Miguel de Allende como un incendio a través de la maleza seca, como un chisme delicioso que las mujeres no podían evitar compartir, primero susurrado en los salones por las mismas mujeres que alguna vez habían pronosticado el destino sombrío de Catalina, con la certeza de alguien que estaba viendo el futuro escrito en las estrellas, luego hablado más abiertamente en las tertulias, en los mercados, en los lugares donde la gente se reúne y comparte historias, donde la verdad se mezcla con la exageración, creando algo que es más potente que cualquiera de las dos por sí sola. Y la historia que circulaba era completamente diferente. Era el opuesto exacto de la narrativa que habían cultivado con tanto cuidado durante años. Ahora la historia era que Catalina no había desaparecido en esos muros de piedra rosada, como sus propias predicciones la habían condenado a hacerlo, sino que había iluminado cada rincón de ellos con su presencia luminosa, que había literalmente resucitado una casa que estaba muerta. La hacienda fue sede de eventos magníficos, de cenas que duraban hasta altas horas de la noche, donde la risa era tan común como el vino tinto, donde la conversación fluyente era no solo permitida, sino esperada y valorada, donde la música llenaba los pasillos oscuros que habían estado silenciosos durante tanto tiempo. Bailes fueron organizados, celebraciones de la vida, bailes donde Alejandro danzaba con Catalina de una manera que dejaba claro a cualquiera que lo observara, a cualquiera que hubiera alguna vez dudado de su capacidad para amar, que estaba completamente enamorado de esta mujer que lo había salvado de sí mismo, que lo había rescatado del infierno de su propia frialdad. Los jardines se transformaron milagrosamente en un espectáculo de color, con flores que brotaban donde antes solo había maleza, con árboles que fueron podados cuidadosamente para que volvieran a producir fruta, con plantas que florecían como si celebraran su propia resurrección. Las fuentes fueron reparadas completamente
completamente y sus aguas fluyeron nuevamente, brillando como diamantes en la luz, como si el agua misma celebrara estar viva nuevamente. Las rosaleras fueron replantadas con docenas de variedades de rosas, traídas de los jardines más famosos de México, creando un jardín de ensueño que rivalizaba con cualquier cosa que pudiera encontrarse en las propiedades de la aristocracia europea. La transformación de Hacienda Solana no pasó desapercibida en San Miguel de Allende, sino que fue tema de conversación en cada rincón de la ciudad durante meses. En las panaderías, las mujeres compartían las historias que habían escuchado. En los mercados, los comerciantes hablaban de cómo el señor Montoya había comenzado a invitar a gente nuevamente, cómo la hacienda que una vez fue sinónimo de dolor se había convertido en un lugar de celebración. Los sacerdotes en la iglesia notaron que Alejandro comenzó a asistir a misa con regularidad, y que ya no se sentaba solo en la parte trasera como había hecho durante años, sino que se sentaba junto a su esposa, su mano en la suya, su rostro mostrando una paz que antes era inimaginable. Las historias que circulaban cambiaron gradualmente. Donde antes se hablaba de mujeres desafortunadas que desaparecían en esos muros, ahora se hablaba de un hombre que había sido resucitado del infierno de su propia alma, de una mujer que había tenido el coraje de exigir lo que merecía, de un matrimonio que se convirtió en símbolo de esperanza para todos los que lo conocían. Los amigos de Alejandro, que lo habían visto desaparecer gradualmente en su propia melancolía durante los 2 años después de la muerte de Margarita, ahora lo veían volver a la vida. Contaban historias de cómo había sonreído genuinamente en una cena, de cómo había bailado en un baile de caridad, de cómo había hablado de planes para el futuro con una voz que llevaba esperanza en lugar de resignación. Y en el centro de todo esto estaba Catalina, vista no como la mujer desafortunada que entró a Hacienda Solana, sino como la mujer valiente que se negó a desaparecer, que se negó a ser lentamente asesinada por la indiferencia, que se negó a aceptar lo que todos creían que era inevitable. Y lo más importante, lo que verdaderamente cambió la narrativa colectiva, cuando Catalina era vista en público, ya sea en misa, donde se sentaba junto a Alejandro, con su mano descansando en su brazo, en un gesto de cariño genuino, o en el mercado donde era tratada con el respeto y la consideración que solo se otorga a una mujer amada y valorada, o en las casas de amigos, donde era recibida como una amiga en lugar de como la esposa desventurada de un hombre imposible. Ya no llevaba ese aire ominoso de una mujer que se estaba desvaneciendo lentamente, ese sombrío aire de invisibilidad que había caracterizado a Margarita en sus últimos días. Llevaba la confianza inequívoca de una mujer que era amada profundamente, completamente, sin reservas, que era vista en su totalidad, que importaba crucialmente, que era el centro del universo de al menos una persona que importaba. 6 meses después de esa noche mágica en la sala de música, cuando el tiempo y la práctica habían consolidado los cambios que habían comenzado durante esos 3 meses cruciales, cuando Catalina ya no tenía dudas de que Alejandro había verdaderamente cambiado en lo más profundo de su ser, cuando podían pasar días enteros sin que ella tuviera que preguntarse si seguía siendo amada, Alejandro llevó a Catalina al despacho donde pasaba la mayoría de sus horas de trabajo, el lugar donde se enfrentaba a todos los asuntos prácticos de la hacienda, donde gestionaba las cuentas y los documentos. Cerró la puerta detrás de ellos, un gesto que hacía apenas meses hubiera sido ominoso e inquietante, pero que ahora significaba simplemente privacidad buscada, un espacio donde pudieran estar solos juntos, sin ser interrumpidos. Quería que vieras algo, dijo, y le mostró un documento que había estado preparando durante semanas, sin que ella lo supiera, un documento que había estado guardando cuidadosamente en una carpeta de cuero. Era su testamento, pero no el que ella había visto cuando se casaron, no el documento formal y frío que aseguró su herencia y protegió los derechos legales de una esposa en una transacción matrimonial. Este era nuevo, escrito completamente en la letra clara y elegante de Alejandro, cuidadosamente redactado según las leyes de la época, para darle la máxima protección posible, para asegurar que ella estuviera protegida en todos los aspectos de su vida. En él, Alejandro dejaba a Hacienda Solana no solo a Catalina como era estándar para una viuda, sino que declaraba explícitamente, en términos legales incontestables, que no podrían ser desafiados, que en caso de su muerte prematura, antes de que Catalina muriera, ella tendría control total y absoluto de la propiedad, del dinero, de todas sus posesiones, sin necesidad de consentimiento de ningún pariente, de ningún abogado, de ningún hombre que pudiera intentar explotarla. Era un documento revolucionario para su época, un documento que daba a Catalina más poder de lo que la mayoría de las mujeres podrían esperar jamás en sus vidas. Pero lo más importante, lo que hizo que Catalina sollozara de una manera que no había sentiodosado en años, lo que hizo que su corazón se desbordara de una emoción que no podía ni nombrar, en los márgenes del documento, había escrito a mano con su letra, más clara, las palabras que sellarían su destino compartido. A Catalina Méndez de Montoya, quien tuvo el coraje de ver a través de mi armadura y el amor infinito para insistir en que la quitara.
para insistir en que merecía ser completamente humano. Sin ti, habría muerto todavía vivo, un fantasma en una casa de fantasmas, condenado a repetir mis patrones destructivos con cada mujer que tuviera la mala suerte de encontrarse conmigo. Gracias por darme una segunda vida, por darme la oportunidad de ser redimido, por no aceptar la narrativa de mi propia incapacidad. Te amo más de lo que creo que sea posible amar a otra persona, y espero tener toda una vida para demostrártelo. Catalina leyó esas palabras una y otra vez, hipnotizada por ellas, porque cada lectura la hacía llorar, porque entendía profundamente lo que significaban. Significaban que ella ya no era una transacción, que ya no era un número en un acuerdo comercial diseñado para salvar a su familia de la ruina, que era la persona más importante en la vida de Alejandro, al menos tan importante como él era en la de ella. Significaban que juntos habían logrado lo que los cuentos de hadas prometían, pero que rara vez ocurría en la vida real. Un año después del comienzo de esta historia, exactamente un año después del día en que Catalina había abierto ese diario maldito y decidido que no iba a permitir que el mismo destino la consumiera como había consumido a Margarita, Alejandro y Catalina recibieron la noticia de que esperaban su primer hijo, un acontecimiento que habría sido simplemente una obligación marital rutinaria, una función reproductiva sin mayor significado emocional, en cualquier otra circunstancia o en cualquier otro matrimonio que no hubiera sido transformado radicalmente como el de ellos. Pero en Hacienda Solana, en esa casa que había aprendido finalmente a respirar nuevamente después de años de asfixia silenciosa, en esa propiedad que había sido sacada de su luto por la determinación de una mujer valiente, la noticia fue recibida y celebrada como un verdadero milagro, como una bendición de Dios mismo, como la prueba final de que el amor genuino podría cambiar incluso lo más roto, incluso lo que parecía incurable. La señora Francisca, quien había visto morir lentamente la esperanza en los ojos de Margarita durante los años que pasó aquí, quien había presenciado cómo la vida se drenaba literalmente de una mujer joven, dejándola poco más que un fantasma, quien había comenzado a perder completamente la fe en la posibilidad de que esta casa pudiera albergar felicidad, quien creía que el destino había decidido que Hacienda Solana sería siempre una casa de dolor, permitió finalmente que una sonrisa genuina y verdadera atravesara su rostro tallado en piedra por décadas de trabajo y preocupación. Era la primera sonrisa real, genuina, sin aceptación de la tristeza, que muchos habían visto en su rostro en años, quizás décadas. Era como si las noticias del bebé hubiera liberado algo dentro de ella, alguna esperanza que pensaba que había perdido hace mucho tiempo. ¿Sabes?, le dijo a Catalina una mañana, mientras verificaban cuidadosamente las habitaciones que se estaban preparando con amor, con cuidado infinito, con la atención de alguien que sabía exactamente lo que significaba criar a un niño en esta casa. Margarita quiso un hijo durante todo el tiempo que estuvo aquí. Creo que lo deseaba más que su propia vida en algunos momentos, porque un bebé habría sido algo que la habría hecho importante, que la habría hecho necesaria, que habría dado propósito a su existencia en esta casa, que habría dado razón a su sufrimiento. El señor Alejandro nunca permitió que se embarazara, porque en esos días él estaba demasiado perdido en su propio dolor y su propia armadura para desear traer más vida a esta casa, para aceptar la vulnerabilidad que viene con ser padre, que viene con amar a alguien que depende completamente de ti para su supervivencia, para su felicidad, para su futuro. Catalina escuchó esto sin juzgar, porque había aprendido durante estos meses que el pasado no podía cambiarse, solo podía ser reconocido con honestidad, y que lo que importaba realmente era lo que estaban construyendo ahora, en el presente, en tiempo real, con cada día que pasaba, con cada sonrisa compartida, con cada momento de conexión genuina. Cuando nació su hijo 2 meses después, un niño hermoso con los ojos grises de su padre, pero con una calidez, una luz en esos ojos que los ojos grises de Alejandro nunca habían poseído en su juventud. Un niño que pareció escapar mágicamente a los demonios emocionales que habían poseído a su padre durante toda su vida. Un niño cuyo primer acto consciente fue el de buscar el contacto de su madre, el tacto de su padre, la conexión humana que es el corazón de lo que significa estar vivo. Alejandro lloró de una manera que nunca había llorado antes. No fue el llanto silencioso de las emociones reprimidas. No fue un llanto que tuviera que ser ocultado o excusado como algo vergonzoso, sino un llanto pleno, sin vergüenza, sin inhibición, sin apología, de un hombre quien finalmente comprendía verdaderamente que el corazón, aunque sea tardío, aunque sea después de décadas de endurecimiento deliberado, podía sanarse, que la vida, aunque sea después de tanta muerte, podía florecer nuevamente con una belleza que superaba la imaginación, que el futuro podía ser diferente de lo que el pasado había sido, mejor, más luminoso, más lleno de posibilidad. La historia de Catalina y Alejandro se convirtió en una leyenda en San Miguel de Allende, una leyenda que fue contada una y otra vez en las tertulias, en los mercados, en las iglesias, en todos los lugares donde la gente se reúne para compartir historias. No una de esas leyendas que se cuentan en susurros vergonzosos o que se susurran como advertencias oscuras sobre
el destino inevitable, sino una que se cuenta con esperanza renovada, con la certeza absoluta de que incluso las vidas más congeladas, incluso los corazones más endurecidos por el dolor y el trauma, podían aprender a arder de nuevo, con pasión genuina, podían encontrar redención a través del amor de otra persona, podían ser salvados por alguien lo suficientemente valiente como para exigir que cambien. Las mujeres que una vez habían predicho con la seguridad de quien ha visto el futuro escrito en las estrellas, que ninguna mujer podría ser feliz en Hacienda Solana, que esta era una verdad inmutable, tan fundamentales como las leyes de la naturaleza, fueron gradualmente, a menudo a regañadientes, forzadas a revisitar completamente esa creencia fundamental, a preguntarse profundamente dónde habían estado equivocadas en sus profecías, a comprender que quizás lo que habían visto en Margarita no era un destino inevitable e ineludible escrito en la palma de la mano por Dios, sino una elección que todos hacemos, una forma de sufrir en silencio que uno puede rechazar si encuentra a alguien lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valiente, lo suficientemente amoroso como para demostrar que una vida diferente es posible, que un futuro diferente puede ser construido a través de la honestidad radical y el amor sin límites. Las historias que habían contado sobre Hacienda Solana como una tumba para las mujeres fueron gradualmente, inevitablemente, reemplazadas por historias de resurrección, de transformación, de la capacidad del amor para redimir incluso lo que parecía completamente perdido. Catalina no solo salió de Hacienda Solana feliz, sino radiante, transformada completamente, convertida en una mujer que sabía profundamente su propio valor, porque había insistido con cada fibra de su ser en que fuera reconocido, porque había negado rotundamente la narrativa que le había sido asignada, y escribió su propia historia con la pluma del amor y la determinación. Y Alejandro, quien había pasado la mayor parte de su vida viviendo como un muerto, como un fantasma en su propia existencia, quien había permitido que el dolor de perder a su padre se transformara en una armadura que lo aislaba de todo sentimiento genuino, de toda conexión humana real, encontró la redención, no a través del tiempo o la distancia, no a través de un acto aislado de arrepentimiento teatral, sino a través del acto simple, profundamente revolucionario, de abrir su corazón, de permitir que alguien lo viera completamente, desnudo de sus defensas, vulnerable de una manera que asustaba, de aceptar que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la fortaleza más verdadera que podía poseer. Estos son momentos que permanecen en una vida, que brillan cuando pensamos en ellos bajo la luz de nuestros propios desafíos, que nos recuerdan que los finales felices no son un accidente del destino, no son bendiciones otorgadas al azar a los afortunados, sino el resultado deliberado, intencional, de personas que se rehúsan obstinadamente a aceptar la narrativa que les ha sido asignada por la sociedad, por el miedo, por el dolor, que insisten en ser más de lo que les dijeron que podían ser, que demandan justicia, amor y dignidad, incluso cuando el mundo les dice que no merecen ninguno de esos, que luchan cada día por la vida que saben que es posible. Con el tiempo, la historia de Catalina y Alejandro fue compartida más allá de San Miguel de Allende, llevada por viajeros a otras ciudades, contada en otros salones, escrita en algunas cartas, se convirtió en el tipo de historia que las personas necesitaban escuchar en una época donde parecía que los roles estaban completamente fijos, donde los hombres eran descritos como incapaces de, en cambio, donde las mujeres eran vistas como víctimas inevitables de sus circunstancias. La historia demostró que ambas suposiciones eran falsas, que el cambio era posible si había alguien dispuesto a exigirlo, si había un corazón lo suficientemente fuerte como para no rendirse ante la indiferencia, si había una voluntad lo suficientemente poderosa como para insistir en la dignidad y el amor como derechos no negociables. Su hijo creció en Hacienda Solana, viendo a sus padres amarse con una profundidad que pocos matrimonios alcanzan. Creció viendo que la vulnerabilidad no era debilidad, que el cambio era posible a cualquier edad, que el amor podía transformar incluso los corazones más rotos. Y cuando finalmente fue lo suficientemente mayor para entender la historia de su padre y la mujer que lo salvó, entendió que había heredado algo invaluable, el conocimiento de que el futuro no está completamente determinado, de que las personas pueden elegir ser diferentes, de que el amor genuino es la fuerza más transformadora que existe en el mundo. La verdad que subyace en esta historia, el corazón palpitante de lo que Catalina y Alejandro vivieron, es que el cambio verdadero, el cambio que transforma vidas y almas, casi nunca viene sin resistencia, no viene sin esfuerzo, no viene sin que alguien esté dispuesto a levantarse
rebeldarse y exigir algo mejor, a insistir que la vida que la sociedad ha decidido para ellos no es la vida que quieren vivir. Margarita no tuvo a esa persona. Margarita no tuvo a alguien lo suficientemente valiente como para exigir que Alejandro mirara más allá de su dolor, que viera la vida que se desvanecía frente a él. Pero Catalina sí tenía eso dentro de sí misma. Catalina tenía la capacidad de decir no, de dibujar líneas en la arena, de exigir dignidad. Y esa capacidad, ese poder que todos compartimos, pero que tantos de nosotros nunca ejercemos, fue lo que salvó tanto su propia vida como la de Alejandro. Porque aunque a primera vista parece que Catalina fue quien hizo la mayor transformación, la verdad es que ambos fueron salvados. Alejandro fue salvado de una muerte en vida que habría continuado indefinidamente, que habría continuado destruyendo a toda mujer que tuviera la mala suerte de casarse con él. Y Catalina fue salvada de convertirse en otro monumento al poder destructivo de la indiferencia. En el fondo, esta historia es sobre la posibilidad radical de que podemos ser más de lo que somos, que podemos amar más profundamente de lo que jamás pensamos posible, que podemos enfrentar nuestros demonios más profundos y salir del otro lado como personas transformadas. No es una historia sobre la perfección o sobre finales inevitables. Es una historia sobre las grietas en nuestras armaduras, sobre los momentos cuando nuestras defensas fallan, sobre la oportunidad que surge cuando alguien está lo suficientemente dispuesto, lo suficientemente vulnerable, lo suficientemente humano como para dejarnos entrar. En las mañanas, cuando Catalina se despertaba en su habitación, en Hacienda Solana, durante esos primeros días, antes del cambio, antes de que la transformación fuera completa, se preguntaba si realmente podía soportar esto por toda una vida. Se preguntaba si la pobreza que su familia enfrentaría era realmente peor que la pobreza espiritual que estaba experimentando ella ahora. Esta muerte lenta pero segura que era la indiferencia de su esposo. Pero también sabía que ella era fuerte. Sabía que dentro de sí misma había una capacidad de no rendirse, una capacidad de exigir más de la vida. Y fue esa capacidad, esa fortaleza fundamental, la que finalmente cambió todo. Catalina no fue salvada por Alejandro. Alejandro no la rescató de una torre, porque la verdadera redención en esta historia vino del hecho de que ella fue lo suficientemente fuerte como para exigir que él la viera. La verdadera transformación vino de su voluntad de no aceptar menos de lo que merecía. La verdadera magia de Hacienda Solana no fue la piedra rosada o los jardines hermosos, sino el hecho de que dentro de esos muros, dos personas finalmente encontraron la valentía de ser verdaderamente humanas la una con la otra. Esa es la verdadera belleza de su historia. Muchísimas gracias de todo corazón por haber escuchado esta historia hasta el final, por haber permitido que Destinos Cruzados te acompañe a través de este viaje de amor, de redención, de transformación. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido con nosotros durante toda esta narrativa, durante cada minuto de esta historia, es porque algo en ella resonó profundamente contigo. Es porque reconociste en estas palabras un reflejo de tus propias esperanzas, tus propias luchas, tus propias creencias de que el cambio es posible, que la redención es alcanzable, que el amor puede hacer cosas que la lógica dice que son imposibles. Te pedimos, si esta historia tocó tu corazón, si encontraste en ella algo que necesitabas escuchar, que dejes un comentario detallado contándonos desde dónde nos estás escuchando, desde qué lugar del mundo, desde qué circunstancia de tu vida, con qué emociones en tu corazón escuchas estas palabras sobre Catalina y Alejandro, sobre una casa que aprendió a vivir nuevamente. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de Destinos Cruzados, para que juntos podamos crear más historias como esta, historias que celebran la posibilidad de la redención, que honran el poder del amor genuino, que demuestran que no estamos solos en nuestras luchas, que otros han enfrentado la oscuridad y han encontrado la luz. No olvides darle un like a este video, porque cada like que recibimos nos ayuda tremendamente a llegar a más personas que necesitan desesperadamente escuchar que la vida que desean, la vida que merecen, la vida que siempre han sabido que es posible, realmente puede ser suya si tienen el coraje de exigirla, de luchar por ella, de no rendirse. Sabemos que en tu propia vida, en tus propias circunstancias, quizás hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia. Quizás hay alguien que cree que el cambio es imposible, que cree que sus patrones están escritos en piedra, que cree que su futuro ya ha sido decidido. O quizás seas tú misma la persona que necesita escuchar que tienes el poder de exigir mejor, de insistir en que mereces amor verdadero, de negarte a aceptar las narrativas que te han sido asignadas por la sociedad, por el miedo, por el dolor. Si es así, queremos que sepas que no estás sola. Queremos que sepas que hay otros como tú, que han enfrentado oscuridad similar, que han encontrado la luz del otro lado, que han aprendido que el amor genuino es posible, que la redención es alcanzable, que el futuro puede ser diferente de lo que el pasado ha sido. Esta es la razón por la cual hacemos estas historias, por la cual nos esforzamos cada día para traerte narrativas que celebren la posibilidad
posibilidad del cambio. Sabemos que las palabras tienen poder. Sabemos que las historias pueden transformar, pueden inspirar, pueden ser el catalizador para cambios reales en vidas reales. Por eso te pedimos nuevamente, con toda la sinceridad de nuestros corazones, que no solo escuches esta historia, sino que la compartas. Comparte este video con alguien a quien creas que le hará bien escucharla. Comenta en nuestro canal desde qué lugar del mundo escuchas estas palabras, qué parte de la historia te tocó más profundamente, qué esperanza está naciendo en tu corazón mientras escuchas sobre Catalina y Alejandro. Cada comentario es para nosotros una conexión real con una persona real que está navegando su propia vida, su propio viaje, sus propios desafíos. Cada like es una confirmación de que las historias importan, de que el amor importa, de que el cambio es posible. Cada suscripción es una promesa entre nosotros y tú de que continuaremos creando contenido que honre la complejidad de la vida humana, que celebre la capacidad del amor para redimir incluso lo que parece irremediablemente roto, que demuestre una y otra vez que es posible ser más de lo que nos dijeron que podíamos ser. Porque la verdad que esta historia intenta expresar es que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando has aceptado que tu vida será gris y vacía, incluso cuando has comenzado a perder la esperanza de que las cosas podrían ser diferentes. Existe la posibilidad de que alguien entre en tu vida y te muestre que sí es posible ser más. Existe la posibilidad de que te enfrentes a alguien lo suficientemente fuerte, lo suficientemente amoroso, lo suficientemente humano como para exigir que cambies. Y si eres esa persona que enfrenta a alguien, si eres el Alejandro de la situación, si eres el que ha construido una armadura tan sólida que has olvidado quién eres dentro, entonces hazlo un favor a ti mismo. Escucha cuando alguien te diga que es hora de quitársela. Escucha cuando alguien te diga que mereces ser más de lo que has permitido ser, porque la vida es corta, demasiado corta para vivir como un fantasma, como un hombre medio muerto que todavía respira pero que no vive verdaderamente. Nos vemos muy pronto en Destinos Cruzados, donde las historias continúan, donde los corazones humanos siguen transformándose, donde el amor sigue encontrando nuevas formas de cambiar el mundo.